Ya regresamos, esto es Inteligencia Sexual porque todos somos sexo. Les recordamos nuestros números telefónicos 246-1202 y 246-4942 o bien mensaje por escrito 2222-12-7413 o al portal sabersinfin.com o Elda Ruiz número 1, Elda Ruiz 1. Y bueno, continuamos hablando acerca de los psicópatas, del narcisismo, de cómo que quieren que los veamos, porque en muchas ocasiones hay guapos que pretenden no ser vistos, ¿no? Son muy sencillos, ¿no? Claro. Pero hay quienes, vaya, ostentan en joyas. Estoy pensando en nuestros amigos del volante, ¿no? Que luego ves bien con las cadenas y los esclavas, relojes. Así, que te venden aquí luego, ¿no? O sea, la cosa es verse superior. Claro. O tener esta figura de autoridad frente al otro, ¿no? Que era lo que comentábamos ahorita en el corte, ¿no? De que van desde las cuestiones religiosas, ¿no? Los sacerdotes, los médicos, cualquier profesión que requiera de algún tipo de los psicólogos, inclusive también, que los psiquiatras, por ejemplo, sí. Los mismos psiquiatras también de repente entran en esa dinámica. Por ejemplo, yo cuando estaba haciendo mis prácticas profesionales en el Batán, que era en ese momento el hospital psiquiátrico, que ahorita parece que ya no existe, precisamente cuando llegábamos así con ropa de vestir, vaya, así como común y corriente, que tú ves en cualquier parte, las personas que estaban ahí internadas pues no te hacían caso o te agredían o empezaban como a hacerte cosas, ¿no? Pero automáticamente te ponías la bata y la percepción cambiaba, ¿no? Claro. O sea, y era así de que ya te decía doctor, psiquiatra, y ni siquiera eras doctor ni psiquiatra, nada más era el solo hecho de ponerte la bata blanca, ya era ponerte en otro nivel superior, y entonces también a las personas que estaban ahí internadas ya era sinónimo de ya vino el médico o en este caso el médico o el psiquiatra a decirme qué es lo que tengo que hacer. Así es. ¿No? Entonces ahí es donde también sucede. Entonces, bueno, ya vimos un poco acerca de lo que es la psicopatía, ya vimos un poco de lo que es el narcisismo y ahora hablemos un poco del maquiavelismo. Fíjate que el maquiavelismo tiene como una característica muy particular, ¿no? O sea, creo que en ese sentido habrá a lo mejor personas que dicen, no, pues yo de narcisista a lo mejor tengo muy poco o nada, ¿no? Yo soy muy sencillo, ¿no? A lo mejor habrá quienes digan, no, pues yo no soy psicópata, ¿no? Porque, ese término es como muy enfermizo, muy patológico y a lo mejor sí, pero no lo quieren decir. Pero en el maquiavelismo sucede algo, creo que todos y todas aquí sí entramos, ¿no? Y tiene que ver desde hacer cosas con astucia, ¿no? O sea, el maquiavelismo no necesariamente tiene que ser algo negativo. Puede ser desde que actuemos con astucia, ¿no? Con inteligencia, ¿no? Inclusive hasta con cierto cinismo, ¿no? Que ahí es donde podemos meter a la mayoría de políticos, inclusive, ¿no? En este rollo del cinismo, de la manipulación al otro, ¿no? Es decir, no es nada más de cómo me presento en ese nivel narcisista, sino también qué es lo que digo en mi discurso, cómo hablo, cómo me presento ante los demás, cómo envuelvo a las demás personas, y entonces para qué me presento de esta manera para que las demás personas me hagan caso a mí y no le hagan caso al otro, ¿no? Y ahí es donde entramos también que esta tríada se puede combinar perfectamente bien, porque mientras el narcisista se puede presentar físicamente con ciertos elementos, el maquiavélico o el maquiavelismo presenta estas maneras como emocionales, afectivas, psicológicas, para tener cierta influencia en un grupo de personas o en una persona. Y ahí podemos ejemplificarlo muy bien en nuestras relaciones de pareja. ¿No? Es decir, cuando tenemos relaciones de pareja, generalmente es una o ambas personas en esa relación quienes son maquiavélicos, ¿no? Es decir, quienes actúan, quienes reprochan o quienes actúan de determinada manera para conseguir un fin sobre la otra persona. Claro. Y bueno, pues estamos hablando en este momento de la pareja, pero también en la cuestión de papás e hijos, cómo han cambiado la situación en los últimos años, ¿no? Así es. En donde ahora son los hijos los que controlan y manipulan a los papás. Exactamente.
¿no? Que ahora ya es como, antes era quien tenía la autoridad, de alguna manera eran los padres, y con el paso del tiempo se han ido cambiando porque también al trasladar esta serie de elementos, al enseñarlos, al ser parte del aprendizaje habitual dentro de una sociedad como la nuestra y en general en todo el mundo, pues eso hace que quienes son en este caso niños o estén en esta etapa de crecimiento, pues también lo repliquen, y no solamente con sus papás, sino también con sus compañeros de clases, con sus compañeros de juegos, ¿no? Inclusive también, y van implícitas ahí otras problemáticas que de repente, si no identificamos, también pueden ocasionar contextos de violencia, ¿no? Es decir, yo puedo envolver a un grupo de personas en contra de alguien, ¿no? Y entonces es como este juego de niños, ¿no? Ay, no le hables a la que está ahí porque no me cae bien, y entonces o te quedas conmigo o te quedas con ella, ¿no? Y entonces no te juntes con ella, no le hables, o con él no le hables, no le hagas caso, o pégale, ¿no? Y entonces armo mi grupito, que es muy típico. ¿Estás conmigo o contra mí? O contra mí, ¿no? Que es algo muy típico en las escuelas, y todavía, inclusive, ya de adultos lo seguimos replicando, por ejemplo, en los lugares de trabajo, ¿no? O en las votaciones. En las votaciones, inclusive, ¿no? De que, ese partido político dijo esto o hizo esto, entonces no voten por él y véngase conmigo, ¿no? Entonces, algo que seguimos replicando a macro. Se me vino a la mente estas manifestaciones que se hacen y que últimamente se hicieron por la búsqueda de los famosos 43, las luchas de los maestros, en que, bueno, si te veían en las marchas, olvídate de que tienes trabajo, ¿no? Exacto. O si ibas a mantener tu trabajo, pero te alejaban de la zona a lo más lejos, incluso de la ciudad, ¿no? De la ciudad, sí. También sí nos damos cuenta que estos niveles como de convivencia funcionan en un nivel tan macro que de repente ya se vuelve un efecto sistemático en diferentes sectores sociales, ¿no? Como tú bien lo decías, en el caso de los maestros, en el caso de los estudiantes, ¿no? En el caso de muchos grupos sociales, que se vuelve ya como algo implícito, ¿no? Hay algo como naturalizado, y entonces eso es como se rige dentro de las relaciones humanas, y lo vemos inclusive para quienes estamos trabajando el tema de diversidad sexual, también lo vivimos, ¿no? O sea, y vivimos en todo este tipo de situaciones que en donde generalmente decimos, o estás conmigo o estás sin mí, y entonces si no estás conmigo, entonces eres contrario a mí, y siempre estamos como en este confrontamiento para demostrar nuestro poder sobre el otro o sobre los otros. Así es, y pues aunando esta frase de el fin justifica los medios, ¿no? Que eso es prácticamente el maquiavelismo, ¿no? Sí. Voy a hacer lo que sea con tal de obtener lo que yo quiera, mi satisfacción, ¿no? Y bueno, podemos encontrar algunas podemos darnos cuenta de que son personas arrogantes, superficiales, que son superficialmente encantadores. Así es. Que mienten fácilmente para manipularnos, fingen interesarse en los demás y no les importa poner primeramente a todos los demás, ¿no? Exactamente. Y bueno, ahí otro de los ejemplos es Hitler, ¿no? O sea, manipulaba a la gente, pero no él no iba al frente. Exactamente, sino que era la gente la que iba enfrente, y él era el que de alguna manera manejaba todo este grupo, y era quien de alguna manera se quedaba como en atrás, pero quien actuaba eran otros, ¿no? Entonces lo vemos así en el caso de muchos liderazgos, ¿no? Inclusive, por eso también últimamente se ha pugnado por empezar a trabajar ese tema de los liderazgos participativos, es decir, que no solamente el liderazgo recaiga en una sola persona, que es a final de cuentas quien envuelve varias situaciones en grupos sociales, sino que seamos todas y todos quienes ejerzamos esa posibilidad de actuar en base a lo que tenemos en nuestro contexto social, en ciertas normas, en ciertas reglas, en ciertas leyes, y que van marcando definitivamente el accionar de las personas, ¿no? Y eso lo vemos muy frecuentemente, como te decía, en la cuestión de los liderazgos, ¿no? Y que también va desde los liderazgos que hay en los centros escolares, como también en los lugares de trabajo o inclusive en los movimientos sociales.
Así es, efectivamente. Y bueno, tenemos una cifra que pues va a causarle a mucha gente a lo mejor extrañeza. A lo mejor algunas personas van a asustarse y van a decir, ¿con quién convivo y en dónde estoy, no? En México se ha calculado que hay 1 millón de psicópatas, es decir, hay 1 millón de psicópatas, y de ellos el 85% son varones y el 15% son las mujeres. Y no todo este millón de personas está en la cárcel. Sí, ¿no? Sí, porque también ahí habría que analizar en qué momentos, o generalmente los estudios que se han hecho para definir, o los instrumentos que se han aplicado a las poblaciones para identificar como este nivel de psicopatía, son instrumentos métricos, ¿no? Es decir, miden en una forma de preguntas y son respuestas como muy cerradas. ¿No? De si has hecho esto o has vivido esto o tú has hecho esto, y entonces de esta manera se han ido midiendo este tipo de psicopatías o de elementos que pudieran tener, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que también es muy importante identificar son esos criterios que nos permiten como diagnosticar o detectar o identificar esos rasgos de la psicopatía, ¿no? Y que si me permites, rápidamente te los menciono, son 16, y que precisamente dan como estos datos de que generalmente son más los hombres que las mujeres quienes tienen estos rasgos, principalmente porque también estamos en un sistema en donde a los hombres se les muestra cómo deben de ser y se les enseña también este ejercicio de dominar al otro, ¿no? Así es. Sobre todo a las mujeres. ¿Te parece si vamos a un corte comercial y regresamos para que nos digas estos 16 criterios y además los vayamos explicando con toda calma? Sí, claro. Vamos a un corte comercial y regresamos a tu programa Inteligencia Sexual, porque todos somos sexo. Bonjour, vous êtes à la chaîne internationale de sabersinfin.com.